La arquitectura de lo imposible. ¿Cómo manifestar los milagros de Dios? Para comenzar este viaje hacia la manifestación de lo milagroso, debemos primero desmantelar la estructura cognitiva con la que operamos en nuestra vida diaria. El ser humano promedio vive atrapado en la dictadura de la lógica lineal, causa y efecto, esfuerzo y recompensa, tiempo y espacio. Sin embargo, el milagro, por definición, es una interrupción violenta y gloriosa de esa lógica. Manifestar los milagros de Dios no es un acto de suerte, ni una coincidencia fortuita. Es el resultado de acceder a una dimensión superior de legalidad espiritual. La Biblia no presenta los milagros como anomalías, sino como la norma del reino de los cielos invadiendo la tierra. Por lo tanto, el primer paso para ver la mano de Dios moverse no es pedir más fuerte, sino cambiar la frecuencia de nuestra conciencia. Debemos entender que Dios no responde a la necesidad. Si así fuera, no habría hambre en el mundo. Dios responde a la fe. ¿Pero qué es la fe? Aquí es donde la mayoría falla. Hemos conceptualizado la fe como un deseo esperanzado o un optimismo ciego. Pero el libro de Hebreos 11:1 utiliza una palabra griega muy específica: hipostasis. La fe es la sustancia de lo que se espera. No es una idea, es una sustancia espiritual, tan real como el átomo que forma la materia, pero invisible al ojo humano. Para manifestar un milagro, primero debes entender que tu fe es la materia prima con la que el Espíritu Santo construye la realidad física. Si tu fe es abstracta, tu milagro será abstracto. Si tu fe es sustancial, sólida y llena de certeza inamovible, el milagro tiene un molde donde ser vertido. Manifestar es, en esencia, el acto de alinear tu hombre interior tan perfectamente con la voluntad de Dios, que la realidad exterior no tiene otra opción que someterse a esa verdad superior. El gran obstáculo para la manifestación no es la falta de poder de Dios, sino la disonancia cognitiva del creyente. Santiago 1:8 nos habla del hombre de doble ánimo, aquel que es inconstante en todos sus caminos. No puedes orar por un milagro de sanidad a las 8:00 a.m. y luego pasar el resto del día hablando sobre lo terrible que es la enfermedad y preparándote para el funeral. Esa dualidad cancela la manifestación. La manifestación del milagro requiere una integridad total de ser. Lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces deben apuntar, como un láser, hacia una sola realidad. Dios ya lo hizo. Jesús lo expresó con una claridad matemática en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Nótese el tiempo verbal. Creed que ya lo habéis recibido, pasado y presente espiritual, para que entonces os venga, futuro físico. Debemos comprender la naturaleza del tiempo en Dios. Dios habita en el kairos, el momento oportuno, el tiempo eterno, mientras nosotros vivimos en el cronos, el tiempo secuencial. Un milagro es simplemente la eternidad de Dios colapsando sobre tu línea de tiempo. Cuando pides un milagro, no estás tratando de convencer a Dios de que haga algo nuevo. Estás tratando de acceder a algo que, en la eternidad, ya está provisto. La sanidad ya existe en el plano espiritual. La provisión financiera ya existe. La restauración familiar ya existe. Tu trabajo no es crear el milagro. Tu trabajo es sintonizar el receptor de tu espíritu para bajar esa señal del cielo a la tierra. Esto requiere una muerte al ego y al intelecto. El intelecto te dirá, no hay recursos. El diagnóstico es final. Es demasiado tarde. Pero el espíritu, conectado a la fuente divina, te dirá, para Dios todo es posible. Una vez que la fe ha sido establecida como sustancia en el espíritu, nos enfrentamos al siguiente umbral crítico en la manifestación de milagros: el mecanismo de parto. Si la fe es el embarazo espiritual, la palabra hablada es el acto de dar a luz. Aquí es donde la mayoría de los creyentes abortan sus propios milagros. Entendemos intelectualmente que Dios es poderoso, pero subestimamos criminalmente el poder que Él ha depositado en nuestra propia lengua. La Biblia no sugiere simplemente que debemos hablar bonito,
Establece una ley espiritual inmutable en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Note que no dice descripción de la realidad, sino poder. La palabra hebrea para cosa y palabra es la misma. Dabar. En la mente de Dios, hablar de algo y la existencia de ese algo son eventos inseparables. Para manifestar milagros, debemos entender la cosmogonía del Génesis. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo, Dios no pensó en la luz, ni deseó la luz en silencio. Dios dijo: sea la luz. El sonido precedió a la materia. La vibración de la voz de Dios reorganizó el caos y produjo el cosmos. Al ser creados a imago Dei, a imagen de Dios, poseemos una versión finita pero letalmente efectiva de esa capacidad creativa. Tu voz no es solo un instrumento de comunicación para pedir café o saludar al vecino. Es un instrumento de legislación espiritual. Cuando hablas, estás emitiendo frecuencias que afectan la atmósfera espiritual que te rodea. Los ángeles, según el Salmo 103:20, ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Si no hay voz, no hay ejecución. Los ángeles están desempleados alrededor de cristianos mudos o, peor aún, alrededor de cristianos que hablan derrota. Aquí entramos en la distinción teológica vital entre logos y rema. El logos es la palabra de Dios establecida, la Biblia, la verdad eterna. Pero el rema es la palabra de Dios hablada por el Espíritu Santo, a través de tu boca para una situación específica, en un tiempo específico. El milagro ocurre cuando tomas el logos, ejemplo, por su llaga fuimos nosotros curados, y lo conviertes en rema mediante tu declaración audaz frente a la enfermedad. Es la espada del Espíritu, una espada envainada, una Biblia cerrada o una promesa no declarada, no corta cabezas de gigantes. Debes desenvainar la promesa a través de tu boca. Jesús demostró esto en el desierto contra Satanás. No debatió mentalmente. Él respondió verbalmente: escrito está. Si el Hijo de Dios necesitó articular la palabra para vencer la resistencia, ¿cuánto más nosotros? El problema fundamental es la incoherencia entre nuestra oración y nuestra conversación diaria. Es lo que llamamos anulación de decretos. Pasas una hora en la iglesia declarando prosperidad y bendición, pero pasas las otras 16 horas del día quejándote de la economía, verbalizando tu miedo a la escasez y pactando con la pobreza a través de tus palabras ociosas. Mateo 12:36 nos advierte que daremos cuenta de toda palabra ociosa. ¿Por qué? Porque las palabras ociosas son semillas perdidas, o peor, maleza sembrada en el jardín de tu futuro. No puedes hablar enfermedad y esperar salud. No es una cuestión de pensamiento mágico, es una cuestión de alineación de frecuencias. Romanos 4:17 nos da la instrucción operativa más clara para el milagro. Dios llama las cosas que no son, como si fuesen. Escucha bien. No llama las cosas que son como son, eso es reportar la realidad. Llama las cosas que no son, en el plano físico, como si ya fuesen, para traerlas del plano espiritual. Debes entrenar tu lengua para que deje de ser un reportero de tus desgracias y se convierta en el profeta de tu destino. Entonces, si tienes una deuda impagable, la lógica humana dice: estoy arruinado. Pero el lenguaje del milagro dice: mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Al principio, tu mente se rebelará. Sentirás que estás mintiendo. Pero no estás mintiendo. Estás hablando desde una realidad superior. Estás imponiendo la verdad teológica sobre la verdad fáctica. Los hechos pueden cambiar, un tumor puede desaparecer, una cuenta bancaria puede llenarse. Pero la verdad de Dios permanece para siempre. Al persistir en la confesión de la palabra, la realidad molecular de tu mundo comienza a reorganizarse para acomodarse a tu declaración. Job 22:28 promete: determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. La palabra determinar aquí implica un decreto legal. Tú eres el rey y sacerdote en tu microuniverso. Lo que decretas con fe y autoridad
el cielo lo respalda. Pero si callas, consientes con el caos. Bartimeo el ciego gritó. La mujer cananea clamó. Los muros de Jericó no cayeron por meditación silenciosa, cayeron ante el grito de guerra de un pueblo. Hay un momento para la quietud, pero el momento del milagro suele requerir la violencia de la fe expresada verbalmente. Tienes que hablarle a la montaña. Marcos 11:23. No le hables a Dios sobre tu montaña. Háblale a la montaña sobre tu Dios. Ordénale que se mueva, no con timidez, sino con la autoridad de alguien que tiene el respaldo de la Corte Suprema del Universo. Tu voz es el detonante. Dios ha puesto la dinamita, su poder. Pero tú tienes el encendedor, tu boca. ¿Qué vas a encender hoy? ¿Vas a encender una explosión de bendición o vas a incendiar tu propia casa con quejas? La elección y la voz son tuyas. Hemos hablado del motor, la fe, y del encendido, la boca. Pero si la línea de combustible está obstruida por impurezas, el vehículo de la manifestación no se moverá un centímetro. Aquí entramos en el territorio más impopular, pero absolutamente crítico de la vida milagrosa: la santidad personal y la limpieza del corazón. En la teología moderna de la gracia hiperbólica, se ha cometido el error catastrófico de separar el poder de Dios del carácter de Dios. Queremos sus manos, sus obras, pero no su rostro, su santidad. Sin embargo, la Biblia es quirúrgicamente precisa. El Espíritu Santo es ante todo santo. Él es el agente ejecutor de todo milagro. Si el vaso a través del cual debe fluir su poder está sucio, comprometido o lleno de escombros morales, el flujo se restringe o se detiene por completo. No se trata de legalismo religioso, ni de ganarse el milagro mediante buenas obras. Se trata de física espiritual básica. Un conductor eléctrico corroído no transmite bien la corriente de alto voltaje. Para entender por qué se detienen los milagros, debemos estudiar el paradigma de Josué capítulo 7. Israel venía de su victoria más sobrenatural, Jericó. Tenían la fe, tenían la promesa, tenían el impulso. Pero al enfrentarse a la pequeña ciudad de Jai, sufrieron una derrota humillante. ¿Por qué? Porque había un anatema en el campamento. Un hombre, Acán, había escondido pecado, objetos prohibidos debajo de su tienda. Dios le dijo a Josué: no puedo estar más con vosotros, si no destruís el anatema de en medio de vosotros. Esta es una declaración aterradora. El pecado oculto no confesado actúa como un aislante contra la presencia manifiesta de Dios. Puedes gritar decretos de fe todo el día, pero si mantienes un área de tu vida en rebelión secreta contra Dios, estás saboteando tu propia oración. El Salmo 66:18 es lapidario. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El milagro requiere una pista de aterrizaje limpia, pero existe un bloqueo aún más común y devastador que el pecado moral oculto: la falta de perdón. Es la causa número 1 de estreñimiento espiritual en el cuerpo de Cristo. Volvamos a Marcos 11. Justo después de que Jesús nos da la llave maestra de creer que ya lo recibisteis. Versículo 24. Inmediatamente añade en el versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La conexión es ineludible. No puedes pedir un flujo de gracia sobrenatural del cielo hacia ti, mientras bloqueas el flujo de gracia natural de ti hacia tu prójimo. La falta de perdón es una toxina que cierra tu espíritu. Te coloca legalmente en manos de los verdugos, Mateo 18:34. Y un espíritu atormentado por la amargura no tiene la capacidad de gestar un milagro de vida. Perdonar no es una opción emocional. Es una necesidad operativa para la supervivencia espiritual y la manifestación de poder. La santificación, por lo tanto, debe ser redefinida. No es una lista aburrida de «no hagas esto». Es el proceso dinámico de despejar el camino para que el Rey de Gloria entre con todo su poder. Segunda de Timoteo 2:21 nos dice que si alguno se limpia de estas cosas,
Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Si quieres ser útil para un milagro, debes estar limpio. Dios no va a verter su vino nuevo y precioso en odres viejos y agrietados por el compromiso con el mundo. Manifestar los milagros de Dios exige una consagración radical. Implica llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y someter cada área oscura del corazón al reflector del Espíritu Santo. Si tu milagro está retrasado, antes de culpar al diablo o cuestionar los tiempos de Dios, haz la pregunta difícil. ¿Hay algún escombro en mi tubería? ¿Hay un Acán escondido bajo mi tienda? ¿Hay alguien a quien he jurado no perdonar jamás? El proceso de arrepentimiento profundo y limpieza no es para condenarte, es para liberarte. Es el acto de abrir las compuertas. A veces, el obstáculo más grande entre tú y la sanidad, entre tú y la provisión, no es una montaña externa, sino una piedra de tropiezo interna que te niegas a soltar. Suéltala, y verás cómo el río de Dios comienza a fluir con una fuerza que nunca imaginaste posible. La pureza de corazón precede a la potencia de mano. Habiendo purificado el corazón y alineado la boca, nos encontramos frente a un mecanismo operativo que muchos ignoran por considerarlo una transacción meramente financiera, cuando en realidad es la base misma de la multiplicación sobrenatural, la ley de la siembra y la cosecha. En Génesis 8:22, Dios estableció un pacto con la tierra que trasciende las dispensaciones. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Note que coloca la siembra y la cosecha al mismo nivel de certeza que la rotación de la tierra, día y noche, para manifestar un milagro, especialmente cuando lo que se necesita es provisión o multiplicación. Uno debe dejar de pedirle a Dios que viole sus propias leyes y empezar a operar dentro de ellas. El milagro no ocurre en el vacío. El milagro necesita una materia prima. Necesita una semilla. El error teológico común es pensar que la oración sustituye a la siembra. Puedes orar sobre un campo baldío durante 40 años, ayunar y gritar, pero si no has puesto una semilla en la tierra, la única cosecha que tendrás será de maleza. Dios es un multiplicador, pero matemáticamente, cualquier número multiplicado por 0 sigue siendo 0. Si le presentas a Dios un 0, ninguna acción, ninguna ofrenda, ningún paso de fe, ningún sacrificio, incluso su poder infinito, no tiene nada ético que multiplicar en tu vida. Mira el milagro de la alimentación de los 5,000. Jesús, el creador del universo, podría haber hecho aparecer pan del aire, pero no lo hizo. Preguntó, ¿qué tenéis? Necesitaba una semilla. Necesitaba los 5 panes y los 2 peces del muchacho. Ese pequeño sacrificio, entregado en las manos del Maestro, se convirtió en el catalizador de una abundancia que sobró. Tu milagro comienza cuando sueltas lo poco que tienes en la mano, para acceder a lo mucho que Dios tiene en su almacén. Aquí introducimos el concepto del sacrificio como detonante. El rey David lo entendió perfectamente cuando dijo en 2 Samuel 24:24. No ofreceré a Yahvé mi Dios holocaustos, que no me cuesten nada. Un sacrificio que no duele. No es sacrificio, es beneficencia. En el reino espiritual, el dolor de la entrega, desprenderse de algo valioso, ya sea dinero, tiempo, orgullo o comodidad, emite una señal de confianza absoluta que conmueve el cielo. Cuando la viuda de Sarepta dio su última comida al profeta Elías, no estaba haciendo una donación caritativa. Estaba sembrando su propia supervivencia como semilla. La lógica humana gritaba, muerte, pero la ley espiritual gritaba, vida. Al poner a Dios primero en medio de su escasez extrema, ella activó un milagro de provisión continua que desafió las leyes naturales de la economía y la agricultura. El milagro de Dios a menudo espera al otro lado de tu disposición a perderlo todo por él. Gálatas 6:7 nos advierte, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La palabra burlado sugiere un intento de torcer la nariz a la realidad.
Intentar cosechar un milagro de misericordia cuando has sembrado juicio sobre otros es intentar burlar a Dios. Intentar cosechar un milagro financiero cuando has sido tacaño y retenedor es intentar burlar a Dios. La siembra no es solo monetaria, es actitudinal y emocional. Si siembras discordia, cosechas tormentas. Si siembras honra, cosechas favor. Si siembras fe en medio de la duda, cosechas milagros. El Salmo 126 habla de los que siembran con lágrimas. A veces, la siembra más poderosa se hace en el momento más oscuro de tu vida. Cuando, a pesar de tu dolor, decides sembrar adoración. Cuando, a pesar de tu carencia, decides ser generoso. Esa semilla, regada por tus lágrimas, tiene un potencial nuclear de bendición. Para manifestar el milagro, debes identificar qué tienes en tu mano que puedes convertir en semilla. A veces la semilla es el perdón hacia quien te ofendió, para cosechar tu propia liberación. A veces, es un acto de obediencia radical que parece ilógico. Dios no necesita tu dinero ni tu ayuda, Él busca tu fe demostrada. La semilla es la fe hecha tangible. Es la prueba física de que crees en una fuente invisible. Cuando retienes la semilla, declaras que tu seguridad depende de ti mismo y de tus recursos limitados. Cuando la sueltas, declaras que tu seguridad depende de El Shaddai, el Dios que es más que suficiente. La manifestación del milagro requiere que cambies tu mentalidad de dueño a administrador. Un dueño se aferra por miedo a perder. Un administrador invierte sin miedo porque confía en el dueño de la hacienda. Si no te gusta la cosecha que estás viviendo hoy, conflicto, escasez, estancamiento, deja de maldecir la cosecha y empieza a examinar la semilla que has estado plantando en los meses anteriores. Para cambiar el futuro, debes cambiar la siembra hoy. El milagro es, en última instancia, una cosecha acelerada de una fe sembrada radicalmente. No esperes a tener suficiente para sembrar. Siembra desde tu necesidad y verás cómo la necesidad se ahoga en la abundancia de Dios. Llegamos ahora al punto de inflexión donde la fe ingenua muere y nace la fe guerrera. Has purificado tu corazón, has alineado tu boca y has sembrado tu semilla. Sin embargo, el milagro no aparece. El diagnóstico sigue igual, la cuenta bancaria sigue en rojo, el teléfono no suena. Aquí es donde el creyente promedio colapsa bajo el peso de la desilusión, asumiendo erróneamente que no era la voluntad de Dios. Pero debemos entender la topografía espiritual del universo. Entre el trono de Dios, el tercer cielo, y la superficie de la tierra, nuestra realidad física, existe una zona de conflicto activa, a menudo referida teológicamente como el segundo cielo. Efesios 6:12 es claro. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Note la ubicación. Regiones celestes. Su milagro tiene que atravesar un campo de batalla para llegar a sus manos. El estudio de caso definitivo para esta dinámica se encuentra en Daniel capítulo 10. Daniel entra en un ayuno de 21 días buscando entendimiento y visión. Durante 3 semanas, no sucede nada visible. El silencio es absoluto. Sin embargo, en el día 21, aparece un ángel con la respuesta. Lo que el ángel revela es impactante y cambia nuestra comprensión de la oración para siempre. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Analice esto con detenimiento. Dios respondió el día 1. La provisión fue despachada instantáneamente, pero hubo una interceptación demoníaca, una resistencia territorial, el príncipe de Persia, que bloqueó la manifestación durante 21 días. Si Daniel se hubiera rendido en el día 20, habría muerto pensando que Dios lo ignoró, cuando en realidad la respuesta estaba a un día de distancia, detenida en una guerra de la que él no era consciente. Esto nos enseña una lección vital para manifestar milagros.
El retraso no es negación, es resistencia. Cuando pides un milagro grande, activas una alarma en el reino de las tinieblas. Satanás no desperdicia munición en quienes no representan una amenaza. La resistencia feroz es la confirmación de que cargas algo valioso. Si estás enfrentando un infierno de oposición justo después de orar y sembrar, no te desanimes. Alégrate. Significa que tu petición fue autorizada en la corte celestial y el enemigo está aterrorizado de que llegue a tus manos. La guerra espiritual no es un castigo, es la validación de tu destino. El enemigo intenta desgastarte mediante la fatiga, esperando que canceles tu propia orden con palabras de duda, antes de que el refuerzo angelical pueda romper el cerco. Por lo tanto, la manifestación de milagros requiere la virtud de la hipomone, palabra griega para perseverancia o resistencia bajo presión. Mateo 11:12 declara que el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Esta violencia no es física, es una tenacidad espiritual inquebrantable. Es la actitud de Jacob luchando con el ángel. No te dejaré si no me bendices. Debes aprender a sostener tu posición en el espíritu, cuando todo en el mundo natural sugiere derrota. Tu persistencia en la oración y la adoración funciona como el combustible que fortalece a los agentes angelicales encargados de traer tu respuesta. Daniel siguió ayunando y orando, y esa fidelidad continua proveyó el apoyo necesario para que el arcángel Miguel viniera a ayudar al mensajero y rompiera el bloqueo de Persia. Tu oración continua es apoyo aéreo para tus ángeles. Debemos despojarnos de la mentalidad de microondas. Los milagros instantáneos ocurren, sí, pero los milagros que transforman generaciones y establecen legados a menudo implican un asedio prolongado contra las fortalezas de las tinieblas. Tienes que vestirte con toda la armadura de Dios. No puedes ir a la guerra en pijama espiritual. La verdad, la justicia, el apresto del Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu deben ser tu vestimenta diaria. Cuando sientes que la presión aumenta, no es momento de retirarse, es momento de presionar más fuerte. El momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. La presión más intensa en el parto es justo antes de que la cabeza del bebé corone. Si estás sintiendo una presión insoportable hoy, prepárate. Estás a punto de dar a luz. Esta fase de guerra entiende esto. El enemigo usa el tiempo en tu contra, intentando sembrar duda. Dios usa el tiempo a tu favor, para forjar carácter. Pero el milagro ya lleva tu nombre. No dejes de golpear la pared. No dejes de declarar la palabra. Puede que el muro parezca sólido hoy, y mañana, y la próxima semana. Pero si sigues marchando y sigues gritando como lo hicieron alrededor de Jericó, llegará un momento en que la frecuencia de tu fe coincidirá con la frecuencia de la estructura del obstáculo, y por resonancia espiritual, los muros no solo caerán, sino que se desintegrarán. Mantén la línea. Tu respuesta ya ha sido despachada. Asegúrate de estar allí para recibirla. Tras haber resistido la oposición demoníaca y haber sostenido la fe en el tiempo de espera, nos enfrentamos a una variable logística determinante, el ecosistema donde el milagro debe sobrevivir. Un milagro es, en su fase inicial, como un neonato prematuro. Requiere una incubadora, un ambiente controlado de temperatura, oxígeno y protección. No puedes realizar una cirugía a corazón abierto en un basurero, y no puedes manifestar milagros de alta magnitud en una atmósfera saturada de cinismo, burla e incredulidad. La Biblia nos enseña que el ambiente no solo afecta el milagro, sino que puede detenerlo. En Marcos 6:5-6, leemos una de las frases más tristes de las Escrituras refiriéndose a Jesús en su propia tierra. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La omnipotencia de Dios se autolimitó ante la atmósfera tóxica de la incredulidad humana. Esto nos lleva a una ley espiritual severa. Tu atmósfera determina tu manifestación. Muchos creyentes cometen el error fatal de compartir sus semillas, sus sueños, promesas y proyectos, con personas que no tienen la capacidad espiritual para nutrirlas.
José cometió este error al contarle su sueño de grandeza a sus hermanos envidiosos, lo que desencadenó años de esclavitud antes del cumplimiento. Hay un principio de gestación secreta que debemos respetar. María, al recibir la noticia de que cargaba al Mesías, no fue a contárselo a los fariseos ni a los escépticos de Nazaret. Corrió a las montañas a buscar a Elizabeth. ¿Por qué Elizabeth? Porque Elizabeth también estaba embarazada de un milagro, Juan el Bautista. Necesitas rodearte de personas que también estén embarazadas de Dios. Cuando el bebé en el vientre de Elizabeth saltó ante la presencia de María, hubo una confirmación espiritual. Si compartes tu visión con gente estéril espiritualmente, intentarán abortar tu milagro con su lógica y sus miedos. Analicemos la técnica de Jesús en la casa de Jairo, Marcos 5. La niña estaba muerta. La casa estaba llena de plañideras y gente haciendo ruido, llorando y lamentando. Cuando Jesús dijo, «La niña no está muerta, sino duerme», se burlaron de él. ¿Qué hizo Jesús? Mas él, echando fuera a todos. Esta es la clave. Para resucitar lo muerto, Jesús tuvo que limpiar la sala. Tuvo que realizar una descontaminación de la atmósfera. Sacó a los burladores, sacó a los ruidosos, sacó a los incrédulos profesionales. Solo permitió entrar a Pedro, Jacobo y Juan, su círculo de confianza, y a los padres de la niña, los que tenían el interés pactado. Solo en ese ambiente de fe concentrada y silencio reverente, él soltó la palabra de resurrección. Talita cumi. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitó gestionar el ambiente para operar un milagro, ¿quién eres tú para creer que puedes manifestar la gloria de Dios rodeado de gente que critica, murmura y duda? La manifestación de milagros exige que te vuelvas extremadamente selectivo, casi despiadado, con quién permites en tu círculo íntimo durante la temporada de gestación. Proverbios 13:20 dice, «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado». Las conexiones son conductos. Si estás conectado a personas deprimidas, ansiosas y sin fe, estás bebiendo de sus aguas amargas. Existe una transferencia de espíritus por asociación. Para ver lo imposible, necesitas el poder del acuerdo. Mateo 18:19. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho. La palabra griega para ponerse de acuerdo es sinfoneo, de donde viene sinfonía. Significa sonar juntos en armonía. Si tú estás tocando la melodía de la fe, y tu cónyuge, o tu mejor amigo, toca la melodía de la duda, no hay música, hay ruido. Y en el ruido, Dios no habla. Debes aprender a cerrar la puerta. Cierra la puerta de tu mente a las noticias catastróficas. Cierra la puerta de tu hogar a las conversaciones de chisme y derrota. Santifica tu atmósfera. Pon música de adoración que sature las paredes de tu casa con verdad bíblica. Declara que tu hogar es una embajada del reino de los cielos, un territorio libre de negatividad. Cuando proteges la atmósfera, el Espíritu Santo se siente cómodo para habitar. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Libertad para sanar, libertad para prosperar, libertad para restaurar. El milagro es una planta delicada que busca la luz. Si tu entorno es oscuridad, la planta morirá. Sé el guardián celoso de tu jardín espiritual. No tires tus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ti. El secreto es, a menudo, el fertilizante más potente para el milagro. La soledad con Dios es preferible a la compañía de los incrédulos. A veces, Dios te aísla intencionalmente, te saca de círculos sociales, hace que pierdas amigos, te lleva al desierto. No llores por esas pérdidas. Es Dios protegiendo la incubación de lo que va a nacer en ti. Está removiendo el ruido para que puedas escuchar su frecuencia. En el silencio de tu soledad santificada, donde solo están tú y Él, es donde se gestan los milagros que sacudirán al mundo público. Prepara el cuarto, limpia el aire y espera al Rey. Cuando el enemigo ha rodeado tu vida, cuando el diagnóstico médico es terminal, cuando la deuda amenaza con la quiebra y la lógica dice,
Jaque mate. Es hora de usar el arma que confunde a las tinieblas más que ninguna otra. La alabanza radical. En la cultura eclesiástica moderna, hemos domesticado la alabanza, reduciéndola a un preludio musical emocional antes del sermón. Pero en la economía de guerra del cielo, la alabanza no es entretenimiento. Es una estrategia bélica de alto nivel. La palabra Judá, la tribu de la realeza, significa alabanza. Y la orden divina en Jueces 1:2, para la conquista es clara. Judá subirá primero. La alabanza no va al final de la batalla como celebración de la victoria. La alabanza va delante de la batalla como la creadora de la victoria. El caso de estudio supremo se encuentra en Dumos Crónicas 20. El rey Josafat estaba rodeado por una coalición de ejércitos enemigos, Moab, Amón. Militarmente, Judá estaba aniquilada. Josafat consulta a Dios, y la estrategia que recibe es un suicidio táctico según la lógica humana. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Yahvet, mientras salían delante del ejército. Imagina la escena. No enviaron a los arqueros, ni a la caballería, ni a la infantería de élite al frente. Enviaron al coro. Enviaron a los músicos. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el sonido de la adoración exultante crea una disrupción en la atmósfera espiritual que el enemigo no puede procesar. La Biblia dice que, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Yahvet puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos, y se mataron los unos a los otros. La alabanza activó el fuego amigo en el campo enemigo. La alabanza trajo confusión al reino de las tinieblas. ¿Por qué funciona esto? Porque la alabanza cambia el foco de atención. El miedo es, en esencia, una forma de adoración pervertida. Es meditar en el poder del diablo para destruirte. Cuando te preocupas, estás magnificando el problema. Pero cuando alabas, estás magnificando a Dios. El Salmo 22:3 revela un secreto técnico. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La palabra habitas, aquí, puede traducirse como se sienta o se entrona. Cuando comienzas a alabar a Dios en medio de la crisis, estás construyendo un trono en medio del caos. Y cuando el rey se sienta en su trono, sus enemigos son dispersados. La alabanza transporta la atmósfera del cielo, donde no hay enfermedad, ni pobreza, ni miedo, y la superpone sobre la atmósfera de la tierra. Es una invasión dimensional. Miremos a Pablo y Silas en Hechos 16, golpeados, ensangrentados, en el cepo de máxima seguridad, en la oscuridad de la medianoche. Tenían todo el derecho legal de quejarse, de cuestionar a Dios, de llorar. Pero eligieron la opción nuclear. A medianoche, cantaban himnos a Dios. No era un canto suave, los presos los oían. Era un sonido de desafío, y de repente, sobrevino un gran terremoto. Note que el terremoto no rompió a Pablo y Silas, rompió las cadenas y abrió las puertas. La frecuencia vibratoria de la alabanza sacrificial desestabilizó la estructura física de la prisión. Tu alabanza tiene la capacidad de sacudir los cimientos de tu situación. Las cadenas de depresión, las puertas cerradas de oportunidades laborales, los cepos de adicción, no pueden resistir la vibración de una adoración genuina que brota del dolor. Aquí introducimos el concepto del sacrificio de alabanza, Hebreos 13:15. Es fácil alabar cuando tienes dinero en el banco y salud en el cuerpo. Eso es gratitud. Pero alabar cuando el cuerpo duele, cuando el corazón está roto, cuando el mundo se cae a pedazos, eso es sacrificio. Y el sacrificio tiene un olor fragante que atrae a Dios instantáneamente. Satanás espera que maldigas a Dios en tu prueba, como sugirió la esposa de Job. Cuando en cambio levantas tus manos y dices, bendito sea el nombre del Señor, el diablo entra en pánico. No sabe qué hacer con un creyente al que no puede silenciar con el sufrimiento. Te vuelves peligroso, te vuelves invencible, porque si el dolor no detiene tu adoración, nada podrá detener tu destino. Deja de pedir por un momento y empieza a agradecer. La petición se centra en la carencia. Señor, no tengo. La alabanza se centra en la suficiencia. Señor, tú eres. Cambia tu frecuencia.
Si estás esperando ver el milagro para alabar, vas a esperar mucho tiempo. Alaba para ver el milagro. Alaba hasta que el ambiente cambie. Alaba hasta que sientas que la pesadez se levanta. Los muros de Jericó no cayeron porque los israelitas fueran buenos ingenieros estructurales. Cayeron porque el pueblo gritó antes de que cayera una sola piedra. El grito de fe colapsa la resistencia. Tu boca es una trompeta. Si tocas sonido de derrota, atraerás derrota. Toca el sonido de victoria, y convocarás a los ejércitos del cielo a tu favor. Hemos orado. Hemos decretado. Hemos limpiado el ambiente. Ahora, debemos enfrentar una verdad incómoda que a menudo se omite en los púlpitos. Dios no puede dirigir un vehículo que está estacionado. Existe una confusión letal en el cuerpo de Cristo entre esperar en Dios y la pasividad paralizante. Esperar en Dios, del hebreo kava, es un verbo activo. Implica entrelazarse, tensarse hacia la expectativa, como una cuerda de arco lista para disparar. No es sentarse en el sofá a ver si el milagro cae por la chimenea. La fe, según Santiago 2:26, sin obras está muerta. Es un cadáver. Puedes tener la teología correcta, la confesión correcta y la pureza correcta, pero si tu fe no tiene piernas, no va a ninguna parte. El milagro requiere un socio en la tierra que esté dispuesto a dar el primer paso hacia el abismo. El ejemplo paradigmático de esto se encuentra en Éxodo 14:15. El pueblo de Israel está atrapado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo. Están llorando, clamando y orando a todo pulmón. Y la respuesta de Dios a Moisés es sorprendente, casi brusca. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Deténgase a analizar esto. Dios interrumpe la reunión de oración. Les dice, en esencia, dejen de orar y empiecen a caminar. Pero ¿caminar hacia dónde? Hacia el agua. La lógica humana decía, si camino, me ahogo. La lógica divina decía, si caminas, yo abriré. El mar no se abrió mientras estaban parados en la orilla orando. El mar se abrió cuando se movieron hacia lo imposible. Hay un momento en la gestación de todo milagro donde la oración debe cesar y la acción debe comenzar. Si sigues orando por un trabajo pero no has enviado ni un currículum, no estás operando en fe. Estás operando en presunción. Analicemos la hidrodinámica espiritual del cruce del Jordán en Josué 3. A diferencia del Mar Rojo, donde Moisés levantó la vara y el mar se abrió antes de cruzar, en el Jordán la instrucción fue diferente y más exigente. Los sacerdotes debían mojar sus pies en el agua antes de que el río se detuviera. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes descansen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Imagina la tensión. El río estaba desbordado. Dar ese primer paso implicaba riesgo de muerte. Si Dios no aparecía, serían arrastrados por la corriente. Pero tuvieron que dar el paso mojado. Tuvieron que sentir el agua fría y peligrosa antes de ver la tierra seca. Muchos de ustedes están esperando que Dios abra el camino para dar el paso. Dios está esperando que den el paso para abrir el camino. Es el principio de la puerta automática. La puerta no se abre hasta que el sensor detecta movimiento hacia ella. Si te quedas lejos esperando que se abra, esperarás eternamente. Esto es lo que llamamos acción inspirada. No es moverse por ansiedad o impaciencia. Eso es obra de la carne, como Abraham engendrando a Ismael. La acción inspirada es un movimiento que nace de la certeza interna. Es Pedro saliendo de la barca. Es la mujer del flujo de sangre abriéndose paso entre la multitud. Note que Jesús no fue a buscarla a ella. Ella fue a buscar el milagro. Ella activó el poder mediante un acto físico de acercamiento. Lucas 17 relata la sanidad de los 10 leprosos con una instrucción clave. Id, mostraos a los sacerdotes. En ese momento todavía tenían lepra. La Biblia dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, el milagro ocurrió en el tránsito, ocurrió en el movimiento. Si se hubieran quedado esperando ver la piel sana para luego ir, habrían muerto leprosos.
La sanidad los encontró en el camino de la obediencia. Debes preguntarte, ¿cuál es el acto profético correspondiente a mi fe? Si estás orando por una casa, ¿ya fuiste a ver casas? ¿Ya limpiaste tu crédito? Si estás orando por sanidad, estás haciendo lo que puedes hacer en lo natural, alimentación, descanso, mientras confías en lo sobrenatural. Un acto profético es una demostración física de una realidad espiritual. Cuando Elías dijo que vendría lluvia tras 3 años de sequía, envió a su criado a mirar al mar 7 veces. Elías oraba, pero también buscaba la señal. Estaba activo en su espera. La pasividad es el lenguaje de la duda. La acción es el lenguaje de la posesión. Cuidado con la parálisis por análisis. El enemigo te dirá, no estás preparado, te faltan recursos, espera a que todo sea perfecto. Eclesiastés 11:4 advierte. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Si esperas las condiciones perfectas, nunca manifestarás nada. Los milagros son para los que se atreven a operar en condiciones imperfectas, confiando en un Dios perfecto. Tienes que lanzar tu red, aunque hayas pescado toda la noche sin éxito. Tienes que llenar las tinajas de agua, aunque necesites vino. Tienes que quitar la piedra de la tumba de Lázaro aunque hieda. Tú haces lo posible, quitar la piedra. Y Dios hace lo imposible, resucitar al muerto. No intentes hacer el trabajo de Dios, pero tampoco le pidas a Dios que haga tu trabajo. Él no quitará la piedra por ti. Identifica hoy una acción, por pequeña que sea, que demuestre que crees que el milagro ya es tuyo. Compra la cuna, registra el nombre de la empresa, escribe el primer capítulo del libro, perdona a esa persona hoy, haz la llamada, rompe la inercia. La física nos enseña que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. El momento en que das un paso de fe, generas un momentum espiritual que atrae los recursos del cielo. Los ángeles son espíritus ministradores, enviados para ayudar a los herederos de la salvación. Pero ellos siguen el movimiento de tu fe. Dales algo con qué trabajar. Marcha hacia tu mar rojo y mira cómo se abre. Has hecho todo lo que se te ha dicho. Has creído, has hablado, has sembrado, has peleado, has limpiado tu casa y has dado el paso de fe. Y sin embargo, nada sucede. El cielo parece de bronce. La situación, lejos de mejorar, a veces empeora. Bienvenido al Sábado Santo. En la cronología de la Pascua, tenemos el viernes de dolor y sacrificio, y tenemos el domingo de resurrección y gloria. Pero a menudo olvidamos el sábado. El sábado es el día del silencio absoluto. Cristo está en la tumba. No hay voz, no hay movimiento, no hay ángeles visibles. Los discípulos están encerrados, confundidos y aterrorizados. Este es el valle de la espera. Es el intervalo insoportable entre el amén de tu oración y el aquí está de tu manifestación. Aquí es donde se separa a los niños espirituales de los generales de la fe. Debemos reconfigurar nuestra relación con el silencio de Dios. La mente humana interpreta el silencio como abandono, apatía o rechazo. Dios me ha olvidado. Pero la teología profunda nos enseña que el silencio no es ausencia. El silencio es confianza. Piénsalo. En un aula de clases, el maestro habla durante la lección, explica, guía y corrige. Pero cuando llega el momento del examen final, el maestro guarda silencio. No porque se haya ido, sino porque está observando si el alumno ha internalizado la lección. Si estás atravesando un silencio profundo de Dios en este momento, no entres en pánico. Es muy probable que estés en medio de tu examen de graduación. Dios está esperando ver si tu fe depende de su voz constante, o si tu fe está cimentada en su carácter inmutable. ¿Puedes confiar en Él cuando no lo sientes? ¿Puedes adorarlo cuando no lo ves? Esa es la fe que mueve montañas. El profeta Habacuc entendió la tortura del tiempo y nos dejó una instrucción de supervivencia en Habacuc 2:3. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Parece una contradicción. Si tarda, no tardará.
Pero lo que dice es, aunque tarde según tu cronograma humano, Cronos, no llegará tarde según el cronograma divino, Kairos. Dios nunca llega antes y nunca llega después. Siempre llega en el momento exacto. El problema es que nuestro reloj está sincronizado con nuestra ansiedad, no con su eternidad. Lázaro llevaba 4 días muerto. Para Marta y María, Jesús llegó tarde. El cuerpo ya hedía. La esperanza biológica había expirado. Pero Jesús llegó en el momento exacto para que el milagro no fuera una simple sanidad, que habrían olvidado, sino una resurrección, que glorificó a Dios por siglos. A veces, Dios deja que tu situación muera y hieda para que, cuando Él intervenga, nadie pueda decir que fue suerte o medicina. Todos sabrán que fue Dios. En este periodo de espera, se está llevando a cabo un proceso subterráneo vital, el desarrollo de la raíz. Si plantas una semilla de bambú chino, durante los primeros 4 años no ves nada. Literalmente nada. Riegas la tierra, la abonas, y la superficie sigue estéril. Si cavas y sacas la semilla al 3er año para ver si funciona, la matas. Durante esos 4 años, el bambú está desarrollando un sistema de raíces masivo y complejo bajo tierra, capaz de sostener lo que viene. En el 5.º año, el bambú crece 25 metros en 6 semanas. El observador ignorante dirá, creció en 6 semanas, el sabio sabe que creció en 5 años y 6 semanas. Tu milagro es igual. Ahora mismo, en este silencio, Dios está extendiendo tus raíces de carácter. Te está dando la paciencia, la humildad y la sabiduría necesarias para manejar la bendición que viene. Si Dios te diera el éxito, el dinero o la fama antes de que tengas el carácter para sostenerlo, esa bendición te destruiría. El retraso es protección divina. Hebreos 10, 35-36 es el ancla para esta etapa. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, hipomone, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Note la secuencia. Primero haces la voluntad de Dios, y luego necesitas paciencia, y finalmente obtienes la promesa. Muchos hacen la voluntad de Dios pero renuncian en la fase de la paciencia, justo a 1 metro del oro. La palabra hipomone no es una espera pasiva y resignada, es una resistencia agresiva. Es permanecer de pie bajo una carga pesada sin doblar las rodillas. Es la terquedad santa que dice, no me moveré de aquí hasta ver lo que Dios dijo. Es el síndrome de Abraham y Sara. Cansados de esperar al hijo de la promesa, Isaac, decidieron fabricar una solución humana, Ismael. Ismael nació rápido. Ismael fue una solución lógica. Pero Ismael trajo conflicto y dolor a la casa de Abraham, que dura hasta hoy. Cuando tratas de forzar el milagro con tus propias manos porque te cansaste de esperar, produces un Ismael. Un Ismael puede parecerse a un milagro, pero carece de la bendición del pacto. No te conformes con un sucedáneo. No manipules puertas para que se abran. No te comprometas éticamente para conseguir ese dinero rápido. Espera a Isaac. Espera lo auténtico. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. El agricultor tiene una fe que nosotros hemos perdido. Él siembra, y luego se va a dormir. No se levanta cada noche a gritarle a la tierra. Sabe que hay una ley de gestación. Santiago 5:7 nos dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hay una temporada entre la siembra y la cosecha donde la semilla debe morir. La cáscara dura de tu ego, de tu autosuficiencia, de tu orgullo, debe romperse bajo la presión de la tierra oscura para que la vida de Dios brote. No resistas el proceso de muerte. Lo que está muriendo en ti es lo que impedía que naciera el milagro. Deja que muera. El sábado santo termina. El amanecer viene. Y cuando el sol salga, entenderás que cada segundo de espera valió la pena. No te rindas en la oscuridad. Estás a punto de amanecer.
De la mentalidad de mendigo a la autoridad de hijo, el acceso legal a la herencia. Hemos llegado a la corrección teológica más necesaria en la Iglesia contemporánea: la identidad del peticionario. La inmensa mayoría de las oraciones que suben al cielo llevan impregnado un hedor de orfandad espiritual. Oramos como si Dios fuera un tirano tacaño al que hay que convencer, sobornar o dar lástima para que suelte una migaja de bendición. Esta mentalidad de mendigo no solo es un insulto a la obra redentora de la cruz, sino que es altamente ineficaz para manifestar milagros. Gálatas 4:1 nos da una clave jurídica devastadora. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Mientras te comportes como un niño espiritual, inmaduro, llorón, inseguro de tu posición, tu experiencia vital será indistinguible de la de un esclavo, aunque legalmente seas el dueño de la hacienda. El milagro no responde a la necesidad del esclavo, responde a la autoridad del hijo. Debemos entender la diferencia entre pedir limosna y hacer un retiro. Un mendigo en la calle pide dinero porque no tiene derecho sobre los recursos del transeúnte. Depende enteramente de la misericordia momentánea y caprichosa del otro. Pero un hijo que va al banco a retirar dinero de la cuenta que su padre le abrió, no va llorando, no va suplicando, por favor, va con confianza, presenta su identificación, la sangre de Cristo, y hace una transacción legal. Hebreos 4:16 no nos dice que nos acerquemos al trono de la gracia con miedo o vergüenza, dice: acerquémonos, pues, confiadamente. La palabra griega usada implica libertad de expresión, franqueza y osadía. Dios no quiere que te arrastres hacia el milagro, quiere que camines hacia Él con la cabeza en alto, sabiendo que el precio ya fue pagado. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, nos muestra dos tipos de mentalidad que anulan el milagro. El hijo menor tenía mentalidad de asalariado. Hazme como a uno de tus jornaleros, creyendo que debía trabajar para ganar su lugar. El hijo mayor tenía mentalidad de esclavo huérfano. Tantiños años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. Ambos estaban equivocados. El padre interrumpe al menor y lo viste de gala, restauración inmediata de identidad sin obras, y reprende al mayor con una verdad que debería sacudirnos. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Note el tiempo verbal. Son tuyas. No serán tuyas si te portas bien. Ya son tuyas. La sanidad es tuya. La provisión es tuya. La paz es tuya. El problema del hermano mayor no era la falta de recursos del padre. Era su incapacidad para apropiarse de lo que ya le pertenecía. Vivía como un pobre al lado de la bóveda del tesoro porque esperaba que el padre le diera, cuando el padre esperaba que él tomara. Manifestar milagros requiere que cambies tu vocabulario de oración. Deja de decir: Dios, si es posible, ayúdame. Empieza a decir: Padre, vengo ante ti basándome en el pacto sellado con la sangre de Jesús, para reclamar la sanidad que legalmente me pertenece. Esto no es arrogancia, es fe bíblica. Es poner una demanda sobre el pacto. Imagina que tienes un cheque firmado por un millonario. Cuando vas al banco, no le suplicas al cajero. Simplemente presentas el cheque. La Biblia es ese cheque. Las promesas de Dios son sí y amén. 2 Corintios 1:20. Tu trabajo no es convencer a Dios de que firme el cheque, ya lo hizo hace 2000 años. Tu trabajo es endosarlo con tu fe y cobrarlo. La mentalidad de mendigo dice: espero que Dios lo haga. La mentalidad de hijo dice: sé que está hecho y no me iré hasta verlo. El espíritu de orfandad te hace sentir indigno. Te dice: ¿quién eres tú para pedir un milagro tan grande después de los errores que cometiste? Pero el espíritu de adopción clama: Abba, Padre. La base de tu milagro no es tu comportamiento perfecto, es tu posición perfecta en Cristo. Cuando entiendes que eres coheredero con Cristo, Romanos 8:17, entiendes que tienes acceso a los mismos recursos que Jesús tenía en la tierra. Jesús nunca oró como un mendigo. Nunca dijo: Papá,
Por favor, si tienes tiempo, sana a este ciego. Él ordenó. Él decretó. Él operó desde una certeza absoluta de identidad. Yo sabía que siempre me oyes. Juan 11:42. Esa es la meta. Llegar al nivel de intimidad donde sabes que tu voz mueve el corazón del Padre, porque tienes su ADN espiritual. Endereza tu espalda espiritual. Sécate las lágrimas de autocompasión. La autocompasión es un repelente de milagros. Es fe en tu propia desgracia. Dios no unge la autocompasión. Unge la fe audaz. Entra a la corte celestial no como un criminal esperando sentencia, sino como un príncipe-princesa que viene a despachar asuntos del reino. El enemigo intentará acusarte para que bajes la cabeza y aceptes la derrota. Pero tú tienes al abogado defensor, el Espíritu Santo, y al juez, el Padre de tu lado. El veredicto ya fue dado a tu favor en el Calvario. Ahora, toma la sentencia absolutoria y ejecútala contra tus circunstancias. Dile a la enfermedad, no tienes derecho legal aquí. Dile a la pobreza, violas mi estatuto de heredero. Echa fuera al intruso. Eres el dueño de la casa. Actúa como tal. La gratitud anticipada y el cierre del ciclo, el sello de la realidad. Nos encontramos ante la paradoja más poderosa de la física espiritual, la gratitud que precede al evento. En la lógica humana, agradecemos después de recibir el favor. Es una norma de educación social, pero en la economía del reino, agradecer antes de recibir es una tecnología de manifestación. Es el acto definitivo que colapsa la onda de probabilidad cuántica y convierte la posibilidad en realidad. Cuando agradeces por algo que tus ojos físicos aún no ven, estás emitiendo una señal al universo espiritual que dice, está hecho. Estás firmando el recibo de entrega. Mientras sigas pidiendo lo mismo una y otra vez, estás declarando, no lo tengo. Pero en el momento en que cambias tu petición por gratitud, gracias Padre, porque ya es mío, cambias tu estado de necesitado a propietario. La gratitud es el punto final de la oración de fe. Volvamos a la tumba de Lázaro en Juan 11:41, el laboratorio supremo de los milagros. Jesús ordena quitar la piedra. El hedor sale. El cadáver está allí, envuelto y frío. La realidad física es muerte absoluta. ¿Y qué hace Jesús? No lucha, no grita pidiendo ayuda. Él alza los ojos y dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Deténgase y sienta el peso de esto. Lázaro todavía no había salido. Todavía no había señales de vida. Pero Jesús dio gracias en tiempo pasado. ¿Me has oído? Él dio por sentado el hecho antes de la evidencia. Esta gratitud profética es el molde donde se vierte el poder de la resurrección. Si Jesús hubiera esperado a que Lázaro saliera para dar gracias, habría operado como un hombre común. Al agradecer frente a la muerte, operó como Dios. Tú debes hacer lo mismo. Dar gracias frente a tu cuenta bancaria vacía. Dar gracias frente a tu reporte médico negativo. Esa gratitud ilógica es la que rompe las leyes naturales. Filipenses 4:6-7 nos da la ecuación química de la paz sobrenatural. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La mayoría olvida el último ingrediente. Una petición sin acción de gracias es, a menudo, una queja disfrazada de oración o una expresión de ansiedad. La acción de gracias es el catalizador. Y la promesa que sigue es que la paz de Dios guardará vuestros corazones. Aquí está la prueba de fuego. Si has orado por un milagro, pero sigues angustiado, no has terminado de orar. No has llegado a la gratitud. La gratitud trae paz, porque la gratitud implica que el asunto está resuelto. Cuando realmente crees que Dios ya despachó la respuesta, tu reacción natural es el alivio y el agradecimiento. Si sigues preocupado es porque en el fondo crees que todo sigue dependiendo de ti. La gratitud también es la llave de la multiplicación. En el milagro de los panes y los peces, Juan 6:11, Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió. Tenía muy poco en sus manos, insuficiente para la multitud.
La tendencia humana ante la escasez es quejarse. Esto no alcanza para nada. Pero la queja contrae, la queja maldice la semilla. Jesús dio gracias por lo poco, y esa gratitud desató un poder multiplicador que no cesó hasta que sobraron 12 cestas. Nunca podrás manifestar mucho si desprecias lo poco. La gratitud por lo que tienes ahora, aunque sea insuficiente para tu necesidad final, es lo que activa el crecimiento sobrenatural. Bendice tu semilla. Agradece por ese trabajo que no te gusta, mientras esperas el nuevo. Agradece por el dinero que tienes, aunque sea poco. Al agradecer, le quitas los límites a la materia y permites que el infinito de Dios entre en la ecuación. Y aquí concluye la primera parte de este tema magnífico, la arquitectura de la fe. Continuaremos la segunda y última parte en el próximo video. Pero antes te invito a suscribirte al canal, a dejar tu like y a escribir tu comentario. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.